Ya está. Perfecto, doctor Franco. Ya es las 8:10. Les agradezco a todos que hayan podido darse un tiempo, porque yo sé que tienen muchas actividades por realizar hoy día. Además, es viernes por la noche y nuevamente les agradezco esta ponencia. Espero que nos ayude a todos, sobre todo infarto, trombolizar de una vez, empezar a trombolizar los tiempos y les presento el doctor, ya lo conocen, al doctor Carlos Franco Villegas. El doctor ha hecho la especialidad en cardiología, es médico cirujano, ha hecho la especialidad de cardiología por la Universidad Nacional de San Marcos. Además, actualmente está trabajando en el Hospital Hipólito Unanue del MINSA. Y bueno, doctor, sin más, empiece usted, por favor. Gracias. Doctores, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, el electrocardiograma, biomarcadores y también sobre las redes de infarto que actualmente están en boga. Bueno, les saluda Carlos Franco Villegas, médico cardiólogo. El día de hoy vamos a hablar un poco, como ya les mencionaba, sobre el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, el electrocardiograma y los biomarcadores. Un agradecimiento especial al doctor Marco López, médico internista, cardiólogo y cardiólogo hemodinamista, que es el líder de estas redes de infarto. Bueno, vamos a definir un poco la clasificación de los síndromes coronarios agudos, ¿no? Vamos a empezar esta charla explicando estos dos contextos, ¿no? Tenemos dos diferentes contextos. Un trombo no oclusivo, que nos va a dar cambios en el segmento ST, que nos puede infradesnivelar el ST o pueden hacer una inversión de la onda T. Esto incluso puede ser silente, ¿no? Para esto nos van a ayudar también lo que son los biomarcadores, ¿no? Como las troponinas. Si tenemos biomarcadores negativos, estamos frente a lo que es una angina inestable, y si es que estamos frente a biomarcadores positivos, a un infarto agudo de miocardio ST no elevado. El otro panorama es cuando tenemos un trombo oclusivo. Esto nos va a dar una elevación del segmento ST. Y si tenemos los biomarcadores positivos, estamos frente a un infarto ST elevado, ¿no? Puede estar negativo si es que las muestras se toman muy rápidamente luego de iniciarse los síntomas. Entonces tenemos dos contextos: trombos oclusivos que nos dan depresión del segmento ST e inversiones de la onda T, y trombos oclusivos que nos dan básicamente elevación del ST. Cabe mencionar que el electrocardiograma nos puede sugerir incluso qué arteria puede estar dañada. Bueno, empezamos esta presentación con este gráfico extraído del JAMA en 2005, donde el doctor Hersh va a comparar la sobrevida con el tiempo de demora de la terapia de reperfusión, ¿no? Este gráfico nos muestra una pendiente muy clara dentro de las primeras 3 horas. Tanto es así que durante la primera hora, si es que el paciente recibe tratamiento de reperfusión, dentro de la primera hora la sobrevida es más del 80%. A la segunda hora esta cae hasta un poco menos del 60%, y a las 3 horas ya estamos frente a un 20%, ¿no?, de sobrevida. Luego de esto, la curva, como vemos, es ya casi plana en el transcurso de las horas, ¿no? Ya no hay un gran impacto en la supervivencia de estos pacientes. Entonces tenemos un periodo crítico que va a depender del tiempo. Y esto es una información ya bastante antigua. Esto ha sido publicado en JAMA en el 2005. Este siguiente gráfico es un estudio publicado en Circulation en 2004 por el doctor De Luca, donde comparó la mortalidad del año según el tiempo de revascularización. Y el doctor concluyó que cada 30 minutos de retraso en revascularizar se va a aumentar un 7.5 el riesgo de mortalidad al año. El doctor Chacón trató de traspolar esto al medio local, ¿no?, con estudios enfocados acá en Perú, y nos enfrentamos a dos escenarios, ¿no? Escenarios con hospitales con ICP primario, con intervencionismo coronario percutáneo primario, y hospitales sin este servicio, ¿no? Recordemos que esta subespecialidad de la cardiología es poco distribuida a lo largo del Perú. Incluso encontramos a la mayoría de hemodinamistas en Lima, y son pocos los que en verdad están en provincia, ¿no? Bueno,
En tanto, el doctor Chacón concluyó que desde el inicio de los síntomas, el primer contacto médico en promedio era a las 2.5 horas y hasta ser diagnosticado y fibrinolizado podía durar 90 minutos más. En caso de que se decida referirlo a un centro con ICP primaria, el tiempo de espera era tan largo como hasta de 7.2 horas, ¿no? Como vemos, los tiempos son bastante largos. En un registro de la red del INCOR, en base a los datos preliminares, básicamente lo mismo. Los tiempos de espera son muy, muy, muy largos, más de 7 horas. Listo. Entonces, vamos a hablar de un pequeño caso clínico, ¿no? Que es básicamente el paciente que nos llega a la emergencia. Caso clínico de un paciente varón de 76 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, exfumador, acude a la emergencia por un dolor torácico. Ahora, todos los dolores torácicos son cardíacos, ¿no? Esto no necesariamente es cierto. Este es el Chase Pain Score, donde sobre todo nos habla de cuáles son los síntomas más sugerentes de dolor torácico de origen cardíaco, ¿no? Subesternal puede estar irradiado cualquiera de los dos brazos o ambos brazos, ¿no? Tiene que ser un dolor opresivo, severo y en algunos casos modificados por medicamentos como la nitroglicerina. Pero también tenemos pacientes que llegan con síntomas atípicos, como disnea, síncope, fatiga aguda, epigastralgia, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de espalda, dolor mandibular. Incluso estos pacientes van a corresponder hasta un número tan alto como es un 33%. ¿Y en qué pacientes debemos de tener especial cuidado? Debemos tener especial cuidado en pacientes mujeres, adultos mayores, diabéticos, enfermedad renal y pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en el mejor de los casos tenemos un paciente que inicia el dolor a las 12:50, llega a la sala de emergencias a la 1:50, luego de 1 hora. Su tiempo de demora sería de 60 minutos. Primer contacto médico e inmediatamente se le realiza un electrocardiograma. Diagnóstico. Tiempo de espera que se espera es que de primer contacto médico a la toma y diagnóstico del electrocardiograma debería ser preferentemente 10 minutos, ¿no? Está indicado registrar e interpretar el electrocardiograma de 12 vibraciones tan pronto como sea posible en el lugar del primer contacto médico, con un retraso máximo de 10 minutos. Eso es lo ideal, ¿no? Ahora, el problema que nos enfrentamos es ¿quién interpreta el EKG? Este fue un estudio publicado en la Sociedad Peruana de Cardiología por el doctor Custodio en 2023 y nos evidencia que más del 77% de electrocardiogramas son interpretados por el médico del primer contacto médico y tan solo el 20% son interpretados por un médico cardiólogo. Es por eso la importancia de conocer esta emergencia cardiológica, ¿no? Listo. Entonces, el electrocardiograma en los síndromes coronarios agudos. La isquemia miocárdica se va a asociar con cambios dinámicos en el electrocardiograma. La realización de EKG seriados puede aportar información, sobre todo cuando el EKG inicial no es diagnóstico. A veces los cambios electrocardiográficos van a demorar minutos o incluso horas en ser evidentes, pero con una clínica adecuada nosotros podemos estar tomando ya las decisiones y tener al paciente ya recibiendo la atención o el monitoreo necesario. Un EKG normal no va a excluir la posibilidad de un síndrome coronario agudo. Y cambios recíprocos pueden ayudarlo a diferenciar el síndrome coronario agudo ST elevado de la pericarditis u otros patrones de repolarización precoz. Entonces, en cuanto al EKG en el síndrome coronario agudo, debemos nosotros siempre fijarnos en por lo menos 2 derivaciones contiguas, ¿no? Con un punto de corte más de 1 milímetro en todas las derivadas, excepto en B2, B3, donde estos van a responder al sexo y a la edad, ¿no? Como vemos acá en la gráfica, en B2, B3, si son pacientes menores de 40 años, tiene que haber una elevación del ST de por lo menos 2.5 milímetros. Si son mayores de 40 años, de 2 milímetros, y si son mujeres para todas las edades, por lo menos 1.5. En cambio, para la depresión del segmento ST y el cambio de la onda T, cambios tan pequeños como 0.5 milímetros en 2 derivaciones ya nos pueden estar evidenciando alguno de estos síndromes coronarios agudos. Ahora, nosotros siempre debemos de fijarnos en derivadas contiguas y siempre hablamos de caras, ¿no? B1, B2 va a corresponder a lo que es la cara septal, B3, B4 a la cara anterior,
B5, B6, D1 y ABL a la cara lateral. Algunos mencionan cara lateral baja, cara lateral alta. Y 2, 3 y ABF para la cara inferior. El EKG nos puede dar indicios de qué arteria es la que está comprometida. En este gráfico rápidamente podemos observar, bueno, se ve el puntero, ¿no? Así que lo voy a hacer en 2, 3 y ABF. Se ve un claro ascenso del segmento ST de más de 3 milímetros, con cambios recíprocos en B1, B2, con un infradesnivel. Entonces tenemos un infarto de cara inferior, ¿no? De cara inferior corresponde a la arteria coronaria derecha. En este segundo ejemplo tenemos una elevación del ST en D1 y ABL, correspondiente al territorio de la arteria circunfleja. Listo. En cambio, lo que mencionaba, ¿no? Nosotros al principio podemos tener un ST normal, luego a los minutos va a haber una elevación de la onda T, y posteriormente a los minutos u horas recién va a haber una clara elevación del segmento ST. A las horas y los días las ondas R se van a perder y ya vamos a tener la formación de las ondas Q. Posteriormente va a haber una inversión de la T y ya a los días, semanas y meses ya va a haber una normalización de la onda T y va a haber una Q persistente. Diagnóstico diferencial. Como podemos ver observar en este electrocardiograma, estoy poniendo los más comunes como para no asustarnos. Podemos ver elevación del segmento ST en casi todas las derivadas, ¿no? Y siempre debemos de ver el contexto clínico del paciente, ¿no? En este caso, era un paciente de 40 años con dolor torácico a la posición supina y a la inspiración profunda, ¿no? Con un ecocardiograma normal, ¿no? Listo. Al momento en que se desaparecieron los síntomas, ya el EKG vuelve a ser normal. Tenemos una elevación del segmento ST en todas las derivadas, ¿no? Pero con una observación, la elevación tiene una concavidad, ¿no? ¿Listo? No. Listo. Entonces, este es un EKG que corresponde a un paciente con pericarditis aguda, ¿no? La elevación del segmento ST cóncavo, ¿no? Se caracteriza por una distancia grande entre el punto J y el ápex de la onda T, y es algo bastante común en todas las poblaciones. Listo. Otro caso, ¿no? En este caso tenemos un paciente de 21 años, africano, jugador de fútbol, que sufrió un golpe en la región torácica derecha, ¿no? Con otro jugador, ¿no? Tenía enzimas cardíacas normales y un ecocardiograma también normal. Vemos una elevación discreta del segmento ST, ¿no? En las derivaciones precordiales sobre todo, ¿no? Y esto nos está hablando, es un EKG compatible con algo que se llama repolarización precoz, ¿no? Nuevamente, el patrón de la elevación cóncava, y en algunos casos puede haber una onda J también, ¿no? O un QRS un tanto empastado con una onda J también. Siempre hay que ver el contexto clínico del paciente, ¿no? Un paciente joven, sin mayores factores de riesgo cardiovascular, es poco probable que se esté infartando, ¿no? No quiero decir que sea imposible, pero es poco probable. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, está indicada la monitorización electrocardiográfica con capacidad de desfibrilar ni bien sea posible, para todo paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio ST elevado. Las muestras de sangre están indicadas, pero no deben de retrasar el tratamiento de reperfusión. Entonces, para el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio ST elevado, necesitamos el síndrome, ¿no? O sea, el dolor torácico retroesternal opresivo severo con cambios electrocardiográficos, y además de esto también nos podemos apoyar en lo que son las troponinas, ¿no? Siempre recordemos que hasta el 33% de los casos se pueden presentar con síntomas atípicos y las troponinas nos van a ayudar a tomar decisiones. Ahora, en nuestro medio lamentablemente no contamos con lo que son las troponinas ultrasensibles, ¿no? Que se elevan tan rápido como a la hora de iniciados los síntomas. Pero lo que sí tenemos es el electrocardiograma y tenemos al paciente como para definir muy bien los síntomas que éste presente. Entonces, como mencionaba, las troponinas ultrasensibles nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Van a diferenciar el daño agudo del miocardio del crónico.
Hay pacientes con cardiopatía isquémica crónica que mantienen niveles de troponina en el tiempo ligeramente elevados. Y eso no quiere decir que sea un evento agudo, sino es un evento crónico, el cual mantiene las troponinas estables. Ahora, los infartos agudos de miocardio no son las únicas entidades que nos van a ocasionar elevaciones del segmento, elevaciones de las troponinas. También tenemos otros como la taquicardia, la insuficiencia cardíaca, las urgencias hipertensivas, ¿no? Embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, incluso la disfunción renal y cardiopatías asociadas. Incluso el esfuerzo físico extremo también eleva estos marcadores cardíacos. Entonces, las troponinas en el síndrome coronario agudo nos van a ayudar a tomar decisiones. A mayor valor, mayor probabilidad de que estemos frente a un infarto agudo de miocardio. Como podemos observar en este gráfico, la línea morada nos refleja la curva enzimática de un infarto agudo de miocardio, con una elevación rápida y un descenso lento. En cambio, un daño miocárdico crónico, como en una cardiopatía isquémica crónica, la línea puntera de azul nos da que durante el tiempo se mantiene en rangos normales. Listo. Bueno, esto fue publicado el día de ayer en la AJA, algunas recomendaciones sobre el manejo de síndromes coronarios. Lo quise poner porque, recordando las primeras diapositivas, habíamos hablado del doctor De Luca en un estudio publicado en 2004, ¿no? Que nos mencionaba que cada 30 minutos, y nuevamente la guía lo vuelve a hablar, cada 30 minutos de retraso en la terapia de reperfusión está asociado a un 7.5 de riesgo relativo de mortalidad al año, ¿no? Cuando nosotros sospechemos de un paciente con síndrome coronario agudo, debemos de asegurar que este paciente, luego del primer contacto médico, dentro de los primeros 10 minutos, tenga un electrocardiograma, ¿no? Luego del primer contacto médico, para definir la situación del paciente. No olvidar que a veces un EKG normal no excluye la posibilidad de que este sea un infarto. Se necesitan EKG seriados, ¿no? Entonces, en un hospital, un paciente que se sospeche de síndrome coronario agudo debe de tener un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Asimismo, las troponinas, que nos van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, ¿estamos frente a un infarto agudo miocardio elevado? Sí, debemos de evaluar la terapia de reperfusión. Y si es que no tenemos, si es que no estamos con cambios electrocardiográficos y troponinas, pero tenemos un paciente con alta sospecha, debemos de tomar electrocardiogramas seriados, así como también las troponinas que nos ayudan a tomar decisiones en el tiempo. Listo. Bueno, esta gráfica, ¿no? Es la gráfica del score HEART modificado y su aplicación, ¿no? Que nos va a ayudar con los pacientes que se presentan con dolor torácico en urgencia, ¿no? Para estratificar el riesgo de estos pacientes de desarrollar eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Un puntaje de 0 a 3 nos da pocos efectos adversos, un puntaje de 4 a 6 ya hasta el 21%, y un puntaje de 7 a 10 ya el 100% de pacientes se espera que tengan eventos cardiovasculares mayores. Entonces, como mencionaba, las troponinas nos sirven para la estratificación del riesgo en síndrome coronario agudo y también para tomar decisiones. Al momento de la admisión, nosotros debemos de inmediatamente solicitar un EKG y troponinas. Si nos salen troponinas normales y tiene un riesgo bajo y un score HEART menos de 3, podemos incluso dar de alta a este paciente, ¿no? Porque tenemos la certeza de que nos va a desarrollar eventos cardiovasculares mayores en menos del 0.3% de los casos. En cambio, nos puede ayudar a tomar decisiones si es que las troponinas cardíacas se elevan. Nosotros podemos ya referir al paciente para una estrategia fármaco-invasiva. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Continuando con la ponencia, vamos a adaptar esto al contexto peruano. Para nosotros hay una guía de práctica clínica publicada, ¿no?, para el manejo inicial del infarto agudo de miocardio con elevación persistente del segmento ST. Eso ha sido publicado por Salud.
¿no? Entonces, en cuanto a las características de esta guía de práctica clínica, está destinada para personal médico y no médico, ¿no? Y debe ser aplicada sobre todo por los médicos generales, ¿no? ¿En qué ámbitos? En los ámbitos en los servicios o en las unidades de emergencia. Recordemos que más del 70% de médicos que van a fungir o que van a estar involucrados en lo que es el primer contacto médico son médicos generales. Los cardiólogos u otros médicos especialistas, en verdad, solo es en el 20% de los casos, ¿no? Listo. Bueno, entonces, esto es lo que nos habla la guía de la AJA, que recién fue publicada hace un día, ¿no? Si tenemos un infarto presente, ¿no?, en un hospital sin capacidad de ICP, de intervencionismo coronario percutáneo, debemos de realizar rápidamente lo que es la fibrinólisis, ¿no? Siempre y cuando nos encontremos dentro de las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, ¿no? Cabe recordar que dentro de las primeras 3 horas tenemos más probabilidades de recuperar la mayor cantidad de músculo cardíaco, ¿no? Y si es que en caso no se puede hacer, referirlo a hospitales que sí cuenten con este servicio, ¿no? Bueno, ese es el flujograma para el manejo de pacientes con elevación del segmento ST, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio ST elevado que llega dentro de las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, el tiempo del diagnóstico hasta la realización del EKG, ¿no?, es menor, hasta la realización del ICP primario es menor o igual a 120 minutos. Si la respuesta es sí, debemos de preparar al paciente para ICP primario. En cambio, nosotros nos encontramos en el otro lado, ¿no? No tenemos centros con ICP primario en TAN, ¿no? Entonces debemos de realizar la fibrinólisis, ¿no? Y posteriormente realizar el traslado del paciente para la realización del intervencionismo coronario. ¿Con qué fibrinolítico contamos? Con el alteplase. ¿Qué antiagregantes plaquetarios? La aspirina y clopidogrel. Anticoagulantes, como la enoxaparina, ¿no? Si la fibrinólisis fue efectiva, debemos de referir al paciente, y si es que no, también referirlo, pero ya de una forma de rescate de manera inmediata. La trombolisis nos va a dar un poco más de tiempo y nos va a asegurar que los pacientes recuperen un poco más de músculo y los impactos en la calidad de vida sean menores. Entonces, la reperfusión en infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿no? Está recomendado el tratamiento de reperfusión para todos los pacientes con un diagnóstico inicial de infarto agudo de miocardio ST elevado y con síntomas de isquemia de menos de 12 horas de duración. Se recomienda la estrategia de ICP primaria en lugar de fibrinólisis y el tiempo estimado del diagnóstico hasta el ICP es menos de 120 minutos. Como mencionaba, lamentablemente no tenemos centros con ICP primaria en la ciudad de Tacna. Entonces, en adultos con infarto agudo de miocardio con elevación persistente del segmento ST, ¿cuál es el máximo retraso de tiempo aceptable para la realización de una estrategia de intervención coronaria percutánea primaria antes de optar por una estrategia fármaco-invasiva, ¿no? Entonces, se recomienda realizar la ICP primaria dentro de los 120 primeros minutos luego de establecido el diagnóstico de la enfermedad por el electrocardiograma, ¿no? Y se debe de priorizar el uso de ICP en el menor tiempo posible para el tratamiento de infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? La ICP primaria versus los fibrinolíticos, ¿no? Claramente, la ICP es mejor que solo la fibrinólisis, ¿no? Claramente, la fibrinólisis, únicamente con fibrinólisis es el gráfico amarillo, ¿no? Y vemos muchos más efectos cardiovasculares mayores, ¿no? Y como complicaciones en resultados a los 30 días. Ahora, lo que mencionaba, ¿no? El acceso público a la ICP primaria. Somos más de 33 millones de peruanos, hay más de 30.000 casos al año de infarto agudo miocardio ST elevado. Se cuentan con menos de 30 hemodinamistas en el sector público y solo se cuentan con 2 salas de cateterismo cardíaco las 24 horas, los 7 días de la semana, y ambos están en la ciudad de Lima, ¿no? Es el INCOR y el Hospital Almenara, ambos de salud. Entonces, desglosando los tiempos, ¿no? Esto es en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, tenemos
un paciente que llega, el DIDO time es el tiempo que un paciente demora en entrar y salir de un centro sin intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? En el mejor de los casos, desde la admisión de ese paciente y su diagnóstico hasta un hospital con ICP que cuente con ese servicio debería ser menos de 120 minutos, lo cual es un poco probable, ¿no? Porque por lo general siempre se demora de mucho más tiempo y sobre todo en provincias. E incluso aún con tiempos perfectos, si la distancia es mayor a 30 minutos, no se logra llegar antes de los 120 minutos hacia los centros con intervencionismo coronario percutáneo. Entonces, la ICP primaria no puede realizarse en un intervalo de tiempo adecuado en pacientes con un diagnóstico inicial de infarto agudo de miocardio ST elevado. Se recomienda el tratamiento fibrinolítico dentro de las primeras 12 horas tras la presentación de los síntomas, siempre que no haya contraindicaciones. Cuando la trombolisis es la estrategia de reperfusión, se recomienda iniciar el tratamiento lo antes posible después del diagnóstico en el contexto hospitalario, ¿no? Con un objetivo de menos de 10 minutos hasta la administración del bolo de fibrinolíticos. Y se va a recomendar el uso de un agente específico para la fibrina como el alteplase. En nuestro medio solo tenemos el alteplase, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos comentado esto, la ICP primaria tiene menos cantidad de complicaciones en el tiempo frente a que se realice solo la fibrinolisis. Bueno, entonces, cuando tenemos un paciente que fue tratado por esta estrategia farmacológica, ¿no? A través del actilice o la alteplase, esta es una tomografía por coherencia óptica y vemos que pese a que la terapia fue exitosa, no se ve una completa apertura de la arteria coronaria, ¿no? Lo cual sí se logra con el uso de stents. Por eso es de que en el mejor de los casos, todo paciente que se haya infartado debería ser referido para posteriormente el intervencionismo coronario, ¿no? Entonces, se recomienda el traslado de los pacientes a un centro con ICP inmediatamente después de la administración de fibrinolisis. La angiografía urgente seguida de ICP de la arteria responsable está recomendada para los pacientes con insuficiencia cardíaca persistente o de nueva aparición, o en shock tras la administración de fibrinolisis. O sea, si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, debería de entrar inmediatamente a una ICP de rescate, ¿no? La angiografía seguida de ICP de la arteria responsable se recomienda entre las 2 y 24 horas después de la fibrinolisis fallida. Entonces, en cuanto a la estrategia fármaco-invasiva, siempre debemos de tratar de referir a estos pacientes para que posteriormente sean o tengan la opción de entrar en intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? O sea, debemos de recomendar el uso de la estrategia fármaco-invasiva, ¿no? La fibrinolisis seguida de intervención coronaria percutánea, en lugar de solo fibrinolisis, ¿no? Y posteriormente a esto, en los casos de que no sea exitosa, a una ICP de rescate. Ya. Bueno, en este metaanálisis se comparó la terapia fibrinolítica versus la farmacoinvasiva y se concluyó que tanto para reinfartos como para mortalidad, la terapia farmacoinvasiva supera por mucho a la fibrinolítica, ¿no? O sea, es mejor fibrinolizar a los pacientes que no hacer nada, ¿no? Lamentablemente, el intervencionismo coronario percutáneo no es una estrategia que se cuente en todos los lugares del Perú, ¿no? Así que debemos de priorizar la fibrinolisis. Entonces, algunos aspectos logísticos de la atención prehospitalaria. Se recomienda que la atención prehospitalaria de pacientes con un diagnóstico inicial de infarto agudo de miocardio se base en redes regionales de atención diseñadas para proporcionar tratamiento de reperfusión de forma rápida, eficaz y se realicen esfuerzos para que la ICP primaria esté disponible para el mayor número de pacientes posible. Entonces, el cumplimiento de las estrategias de reperfusión recomendadas se debería dar en el marco de una red integrada de atención del paciente con infarto agudo de miocardio, ¿no? Esta red va a incluir a los establecimientos de salud. Entonces, en cuanto a la estrategia fármaco-invasiva, tenemos dos contextos, ¿no? Pacientes mayores de 75 años y pacientes menores de
de 75 años. Los pacientes menores de 75 años, vamos a cargar al paciente con aspirina, clopidogrel y enoxaparina, ¿no? Vamos a dar 30 miligramos en bolo, luego de 15 minutos, 1 por kilo cada 12 horas, ¿no? Y posteriormente vamos a usar los fibrinolíticos. En nuestro medio contamos con el alteplase, ¿no? Vamos a dar 15 miligramos en bolo en un inicio, seguido de 0,75 por kilo de alteplase hasta un máximo de 50 miligramos en bomba de difusión, que vamos a pasarla en 30 minutos. Y posteriormente a eso vamos a dar 0,5 miligramos por kilo hasta un máximo de 35 en bomba de difusión para pasarlo en 30 minutos. Y en pacientes mayores de 75 años vamos a también usar los fibrinolíticos, pero en menor cantidad, ¿no? Vamos a dar 8 miligramos en bolo de alteplase, seguidos de 42 para pasar en bomba de difusión en 90 minutos, ¿no? Si la fibrinolisis fue exitosa, vamos a trasladar un paciente dentro de las 2 a 24 horas a un centro con ICP primario, y si es que no fue exitosa, debemos de trasladar inmediatamente para terapia de rescate. Eso sería todo por mi parte. Doctora Núñez. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a dejar las preguntas para el final. El doctor ha presentado el tratamiento de un IMA-ST elevado. El no elevado de frente va a cateterismo cardíaco y stent, pero el ST elevado sí fibrinolisis, y como bien lo ha dicho el doctor, el médico general puede hacer con telemonitoreo, telemedicina, con ayuda de un cardiólogo, se le puede dirigir. Ahora, lo que necesitamos es logística, ¿no? Que se dé el dinero para que haya bombas de infusión, allá se compre paratroponina, se compre el alteplase. Yo también quiero nuevamente, como el doctor Carlos, dar un agradecimiento al doctor Marco López. El doctor Marco López podría decir que es el primer cardiólogo que ha estado interesado en las redes de infarto. Y gracias a él es que en todo el Perú se está trabajando en redes de infarto. Este es todo el equipo con el que trabaja. Todos son uno, ¿no? Técnicos de enfermería, enfermeras, médicos generales, médicos de familia, médicos internistas, médicos emergenciólogos. Todos, gracias a telemonitoreo, han tratado de apoyar a un paciente con infarto cardíaco. Sabemos que los tiempos acá son importantes, y las guías, estas guías son pasadas, 2017, 2013, la guía del JETSI, que también es pasada, la guía canadiense del 2000, pero todas hablan de redes. O sea, tiene que ver un redes. Acá en Tacna tenemos 9 microredes: Cono Sur, Cono Norte, Metropolitano, Tarata, todas esas redes. Tiene que ver los centros de atención primaria, los puestos de salud, todos en comunicación con el Hospital Hipólito Unanue, y los medios en que puedan transportar inmediatamente por telemedicina. WhatsApp, tengo un paciente, EKG, hacer la logística y el dinero, tiene que haber presupuesto, hay un presupuesto de programas que maneja el Ministerio de Salud, y en esos programas está la parte de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que son la parte de enfermedades no transmisibles. Entonces, lo que queremos es que se comience un proceso de redes de infarto, ¿no? Un pre-implementación y una post-implementación. Tenemos un paciente con un infarto al que se le tiene que dar un tratamiento óptimo, el tiempo que es importante, ¿no? Porque a ustedes les llega pacientes con infarto, pero llega muy tarde, sin opción a fibrinolisis. Entonces, eso, ustedes mediante una red en comunicación, que Metropolitano, que ya tiene un paciente que está mal, que ya tiene dolor de pecho, que tiene síntomas de infarto, entonces inmediatamente ese paciente tiene que ir, o si no, por telemonitoreo, por el celular se puede ir manejando y hacer la fibrinolisis en Metropolitano.
llega el paciente y llega y nuevamente es transportado por la ambulancia y es solucionado su problema de infarto, ¿no? Emergencia en conjunto con cardiología, por telemedicina, indicándole cómo dar la fibrinolisis con el alteplase, cómo la enfermera tiene que prepararlo, cómo darle al paciente, si es más de 70 años, si es menos de 70 años. Esto ya, esas redes son a nivel mundial, ¿no? Tenemos la experiencia de España. España ha empezado desde hace tiempo, 2004, 2007 ha empezado, y miren cómo ha disminuido sus tiempos. Cada vez desde el 2002 hasta el 2021 ha mejorado gracias a sus redes de infarto, ¿no? Tenemos los programas de implementación del código infarto. Este es por el doctor Alexander. Y miren cómo los tiempos han ido mejorando y con la fibrinolisis ha podido ayudar, ¿no? Ha mejorado la mortalidad de los pacientes. Tenemos la parte de preimplementación, o sea, cuando recién empezaron, y después la parte de post-implementación y cómo ha ido mejorando. Esta es una casuística de la India, ¿no? Las consecuencias al año, la mortalidad ha ido bajando de 17.6 al 14.2, gracias, con una P significativa, gracias a las redes de infarto. Entonces, acá lo que necesitamos, yo sé que ustedes tienen varios pacientes con infarto, es más, yo estaba revisando el análisis de la parte estadística y no hay estudios transversales de epidemiología. ¿Cuántos infartos cardíacos llegan a Metropolitano, que es la microred del centro? ¿Cuántos llegan al Hipólito Unanue? ¿Cuántos se demoran? Y es bastante el tiempo que se demoran porque no llegan a opción a fibrinolisis en el hospital, ¿no? Los emergenciólogos que están, ustedes los emergenciólogos que están, que llegan a sus pacientes de emergencia ya llegan con mucho tiempo sin opción. El punto de corte es 12 horas. Antes de eso tenemos opción a fibrinolisis con alteplase. Entonces, de lo que llega el paciente hasta que tiene el contacto con el médico, debemos de llegar a la meta de 22 minutos. Después, a tomarle el EKG 25 minutos. No podemos demorarnos más. Y todo el proceso hasta darle el alteplase tienen que ser 90 minutos. Estos tiempos tienen que ir mejorando en cada centro de salud, en cada puesto. Les voy a contar acerca de la experiencia de la red de Callao. El doctor Marco López, que es el pionero, ¿no?, en redes de infarto, el doctor trabaja en Sabogal. Sabogal es la red del Callao. Su centro más alejado es en Guaral, ¿no? Este es el Policlínico Hermana María Don Rossi. ¿Cuánto demora generalmente en llegar al hospital, a Sabogal? 60 minutos. Esta es experiencia más o menos del 2016. Y después de llegar a Sabogal, porque en ese tiempo, 2016, el único que tenía alteplase era Sabogal, el hospital de Sabogal del Seguro. Llegaba el paciente y después coordinaban con el INCOR para hacerle cateterismo cardíaco y ponerle el stent, la estrategia invasiva, porque ya sabemos que tiene que recibir los dos, no solo alteplase, tiene que ir a la estrategia invasiva por lo que ha explicado el doctor Carlos Franco. Y generalmente es 40 minutos, ¿no? Lo ideal, bueno, lo ideal, pero esto generalmente es 7 horas, ¿no? Lo real. Lo ideal no es lo mismo que lo real, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Nuestra realidad de salud. Y a veces el INCOR tiene algunos problemas con respecto a la referencia, ¿no? Para aceptar los pacientes, ¿no? Los tiempos son importantes. Nuevamente, la red del Callao, ¿no? 2016, el único que tenía alteplase era Sabogal y el resto no tenía Sabogal. Entonces todos tenían que todos refieren a Sabogal y Sabogal refiere para la estrategia invasiva al INCOR, que el único que tiene cateterismo 24 horas los 7 días de la semana. Pero ¿qué hicieron Sabogal? No, Sabogal desde el 2016 empezó a crear su código STEP.
ST elevado. Se compraron un celular, empezaron a dar capacitación, hasta el vigilante ya reconocía los signos y síntomas del paciente, les ponían un brazalete, ya tenían armado un kit con el alteplase, con aspirina, con clopidogrel, con enoxaparina, con todo para dar al paciente que rápidamente el paciente era conducido con dolor torácico, era conducido para EKG, entonces los tiempos se aminoraron. Y con las redes, con admisión para los otros centros que hemos visto de la red de Sabogal, del Callao. Y eso fue mejorando, ¿no? Todo un equipo, ¿no? Administrativos, guardias de seguridad, técnicos de enfermería, enfermeras, médicos generales, médicos internistas, médicos de familia, médicos emergenciólogos, todos en coordinación para una reperfusión aguda de IMA ST elevado, ¿no? Empezaron todos a mandarse EKGs por el WhatsApp para poder mejorar los tiempos. Y pone a colación un caso, una paciente que cerca del 31 de enero va a Huaral, 72 años, diabética, dolor precordial, le toman un EKG y tiene un ST elevado, es un anteroceftal. El doctor Marco López por llamada de WhatsApp le empezó a decir a la enfermera cómo preparar el alteplase. Y la paciente que está ahí empezó a recibir el tratamiento. Tenía una bomba en Guarala, tenía una bomba de infusión y empezaron. Quien estaba trombolizando en ese momento era un médico general y el doctor le iba diciendo a la enfermera cómo preparar, al médico todo lo que tenía que hacer, médico general. Y mejoró, miren cómo tiene el supra del ST en este EKG y cómo baja. O sea, fue una trombolisis exitosa de un médico general por telemonitoreo, por telemedicina. Y salió en los diarios, ¿no? Pacientes, sufrió infarto, salvó de morir, ¿no? Y todo el equipo, ¿no? Todo el equipo de Huaral, el médico general, los técnicos de enfermería, el licenciado. Y ahora, todos tienen alteplase. Huaral, Ventanilla, Negreiros, toda la red de Callao tiene alteplase. Y ellos tenían la facultad de referir directamente desde Huacho hasta el INCOR para el STEM, para el cateterismo cardíaco, para la estrategia invasiva. Este es farmacológica, la estrategia farmacológica es la estrategia invasiva. Pero después, esto es lo que fue sucediendo, ¿no? Desde 2012, 2016, cómo fue empezando la preimplementación para la red de infarto. No consiguieron un teléfono, uso de telemedicina WhatsApp, creación de una central de respuesta inmediata, un personal que atendía las llamadas, un cardiólogo, atención cardiológica 24%, que estaba al contacto con todas las redes, con todos los policlínicos, con todos los centros de salud, con todos los puestos de salud, un protocolo hablando todos el mismo idioma, médico general, médico cardiólogo, médico emergenciólogo, médico de familia, todos hablando un mismo idioma de infarto ST elevado, capacitación, cultura de reperfusión, capacitación, compromiso, médicos, enfermeras, todos. Y post-implementación, al principio fueron 213 fibrinolizados, pero eso fue mejorando. La estrategia farmacoinvasiva fue mejorando. Para el 2022 mejoró después de la implementación, ¿no? Gracias a la unión hizo la fuerza y la fuerza y la unión trajo consecuencias favorables. No, antes derivaban todos al INCOR para la estrategia invasiva, pero ahora Sabogal tiene ya su equipo de intervencionismo y el doctor Marco López con otros colegas que están en proceso de capacitación para hemodinamia, están haciéndolo. Ahora todos derivan al Sabogal para la estrategia farmacoinvasiva, eso ha sido mejor. Por eso es necesario que no solamente todo sea centralizado, sino que todos hablemos un mismo idioma, desde acá hasta Locumba, hasta Ilave, hasta Tarata, todos hablemos cultura de reperfusión, fibrinolisis, fármaco invasiva, la parte de cateterismo cardíaco, todos, no solamente el Seguro Social, la parte del ministerio que son ustedes, es una parte muy importante, y todos hablando en el idioma de código de infarto, ¿no? En México también han avanzado. Han hecho, gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología,
más la Sociedad Peruana de Hemodinamia e Intervencionismo han presentado unas cartas, tanto al MINSA como a Salud. Y esas cartas son del 5 de abril del 2023 en MINSA, para poder dar inicio al sistema de código de infarto. Y felizmente ha habido respuesta. Y tenemos la evidencia científica, tenemos una guía del IETS y del seguro en la que dice que tiene que haber redes integradas como buena práctica clínica de infarto. En el seguro tenemos una red de atención de infarto, es una resolución de gerencia general, que hay presupuesto, hay dinero para redes de infarto. Eso es por la parte del seguro, ¿no? Están creando un aplicativo con el cual se puede enviar los electros, SENACE, que es la parte de telemedicina a las 24 horas. MINSA está un poquito retrasado, está en la parte administrativa, viendo los requerimientos, la logística para poder crear también su red de infarto. Tiene la parte de teleatiendo, tiene telesalud, tiene telecapacitaciones, por las cuales ya se puede ir empezando la parte de tratamiento de enfermedades cardiovasculares, ST elevado, porque sabemos que no solamente en la parte cardiovascular el IMA-ST elevado puede ser fibrinolizado, también tenemos los accidentes cerebrovasculares isquémicos y también los tromboembolismos pulmonares. La parte del Comité Nacional de Residentado, tanto como de enfermería, de medicina, están tratando ya de abrir las plazas para cardiología hemodinámica, intervencionismo, electrofisiología. Hay campañas a nivel nacional. Hace poco ha sido la ley para las enfermedades cardiovasculares en el Ministerio de Salud. Con esas leyes, lo importante es que ya hay presupuesto, o sea, hay dinero para gastar en lo que necesitamos: monitores, bombas de infusión, desfibriladores, para comprar alteplase, para comprar equipos y se haga troponina. Eso es lo que necesitamos, dinero. El Ministerio de Salud ha inaugurado Renacor a nivel del Hospital 2 de Mayo, y están en eso, ¿no? Están en la parte de intervencionismo en el ministerio. Este es un documento del ministerio. Abrir salas de hemodinamia a nivel nacional. Hipólito Unanue no tiene, pero es cuestión de logística, es cuestión de que se pueda hacer entrenamiento. Los mismos médicos que pueden optar a unas plazas para cardiología y después hacer hemodinamia en el mismo Perú y pueden hacer. Esta es una experiencia de México, la doctora Gabriela Borrallo, en la que ella presenta su protocolo de código de infarto, que tiene varias fases con respecto al infarto agudo de miocardio en fase 1, fase 2, que va siguiendo una línea. En primer lugar, tenemos que identificar nuestra casuística, la gravedad del problema. No tenemos acá nosotros mucha estadística en Tacna, más le dan importancia a factores de riesgo cardiovascular, diabetes, complicaciones crónicas de diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, como enfermedades no transmisibles. Después hay que diseñar una estrategia de salud, ¿no? Demanda de atención de tratamiento médico. Hay que crear la aplicación de una nueva estrategia, ¿no? El código infarto, ¿no? Análisis de los resultados. Después de que se implementa, ¿qué es lo que está pasando? Monitorizar, evaluar qué ha mejorado, qué no ha mejorado, cómo podemos mejorar, cómo podemos evolucionar, cómo podemos mejorar nuestros tiempos, mejorar capacitación. Impacto del conocimiento, ¿no? Impacto del conocimiento no solamente a nivel profesional, sino el paciente. Ya el paciente debe de conocer los síntomas para que no pierda tiempo y venga rápido a la emergencia. Y la reproductibilidad, lo que se hace, las redes de infarto que se empezaron en Arequipa, en Lima, en el Callao, Sabogal, tiene que reproducirse a nivel nacional, ¿no? Tacna, estamos en eso en Tacna. ¿Cómo está el MINSA? Todavía están en la parte de diseño de la estrategia de salud. ¿Cómo va salud? Salud todavía ya está en la parte de análisis de resultados, porque ya hay unas redes que se han empezado no solamente en Lima, sino también en Juliaca, en Puno, en Cajamarca, hay un doctor que está muy bien, el doctor Sotomayor, Carlos Sotomayor, que lo está haciendo muy bien en el MINSA lo está haciendo muy bien con las redes. Ahora, ¿cómo podemos? Sabemos que Tacna tiene 9 microredes.
La principal es Metropolitano. Metropolitano tiene telemedicina, me parece. Tiene telemedicina y ellos tienen sus centros de salud, sus centros y sus puestos de salud. Entonces, son redes que tienen que estar integradas, no podemos estar aislados, tenemos que estar en conjunto, tenemos que hablar un mismo idioma de código de infarto. La red de Conosur, la microred de Conosur, la microred de Cononorte, con sus puestos, con sus centros de salud, la microred de Salud Frontera, la Salud Litoral, Jorge Bassade, Tarata, Candarabe, Alto Andino, ¿no? Alto Perú. Entonces, quiero terminar con esto. Tacna necesita redes de infarto. Yo los invito, el médico general, hay una ley, el médico general puede trombolizar en apoyo con el cardiólogo, el doctor Carlos el doctor Carlos Franco está en el Hipólito Unanue, él nos puede apoyar, los puede apoyar a ustedes para que empecemos de una vez a trombolizar, que mejoren los tiempos. Muchas gracias. Por favor, si tuvieran preguntas para el doctor Carlos, Carlos Franco, alguna pregunta. Le agradezco mucho a los jefes, al doctor Lanchipa, al doctor Gerson, por habernos permitido unos momentos de su tiempo. Yo sé que su tiempo es valioso, se han dado un tiempo con nosotros. Por favor, yo quisiera que se inspiren, que no vean algo muy alejado, ¿no? Una realidad que puede ser tangible para todos, por la salud, por el paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor Carlos Franco, ¿tiene usted algunas preguntas, alguna duda o algo que quiera comentar, por favor? Doctora, también creo que se podría replicar esto en una oportunidad futura y también a los doctores de los centros de salud, ¿no? Tuve la oportunidad de decir algunos, pero creo que no se conectaron, pero a veces el primer contacto son ellos, ¿no? Sobre todo los Claro. establecimientos como Cuatro y como también los CAPS del seguro, sobre todo el metropolitano, ¿no? Que abarca una gran población de TAN y sobre todo está ubicado en el centro, ¿no? Porque en realidad a veces los pacientes, como no hay una buena cultura, se aguantan, se aguantan, se aguantan y creo que lo último que a donde piensa ir es al hospital y a veces llegan los pacientes con tiempos de enfermedad ya bastante prolongados que poco se puede hacer en realidad para ayudarlos, ¿no? Y es un tema de educación, creo que también creo que los internos creo que ahora tienen también, rotan ¿cómo se llama? En los centros de salud, ellos podrían tratar de educar también a su población, ¿no? Ya si bien los médicos ya como especialistas a veces ya no tienen tanto contacto con los doctores de primer nivel de atención, pero a través de otros grupos de apoyo sí se podría lograr. Sí, doctor Franco, tienes toda la razón. Podemos hacer nuevamente la charla, ya con los médicos de las microredes. Yo agradezco porque también está la doctora de CAP del seguro, muchas gracias, y los doctores que se han dado su tiempo del Ministerio de Salud, del Hipólito Unanue, doctor Lanchipa, el doctor Gerson, les agradezco bastante. Yo deseo de todo corazón que puedan empezar a fibrinolizar a sus pacientes. La ley está, la guía dice que un médico general puede fibrinolizar. Entonces ya tenemos con la normativa, podemos empezar a dar paso a que de una vez se pueda realizar. Yo los invito, por favor, por el paciente, por ustedes, por la mejora de la salud en Tacna, a que se empiece a implementar estas redes de infarto, también en el ministerio, en el seguro, en la parte, en la salud militar y en otros centros de salud para que pueda mejorar la situación de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo infarto cardíaco, y no haya un desmedro de la calidad de vida, el bienestar de un paciente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, doctor Carlos, y si no tiene algo más que decir, doy por concluida la charla. Les agradezco una vez más su tiempo.
Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, y gracias por haber asistido a esta pequeña charla y que por favor, puedan avanzar, puedan hacer algo más, con respecto al manejo de pacientes con infarto cardíaco. Gracias. Eso sería todo. Que les vaya muy bien. Buenas noches con todos. Gracias, gracias, doctores. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.